Saludos internautas, bienvenidos a este subcanal. En esta ocasión daremos una mirada a la parte más misteriosa de la historia de la humanidad. Una epopeya milenaria que ha recorrido las más remotas regiones de la Tierra. Una aventura llena de descubrimientos, hazañas y momentos de trascendental importancia para nuestra especie. Desde las más profundas cavernas de la prehistoria hasta las más modernas metrópolis del siglo XXI, nuestra historia ha sido un continuo ascenso hacia la luz del conocimiento y la grandeza. Atrás quedaron las penumbras de la ignorancia y la superstición, y en su lugar emergieron las luces de la ciencia, la razón y la tecnología. Hoy en día somos capaces de explorar los más recónditos rincones del universo, de desentrañar los secretos más complejos del átomo y de crear obras de arte y belleza que emocionan el corazón. A pesar de las adversidades, nuestra especie ha logrado sobrevivir, prosperar y superar los más grandes desafíos. Desde las tormentas más tempestuosas hasta las guerras más crueles, siempre hemos sido capaces de levantarnos y seguir adelante. Por eso, hoy les invito a descubrir la maravillosa historia de la humanidad, una historia llena de coraje, pasión, sabiduría y misterio, que nos inspira a ser mejores cada día. Una historia que nos muestra el camino hacia un futuro brillante, lleno de esperanza y promesas, donde la paz, el amor y la armonía son posibles. Así que, acompáñenme en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio y juntos descubramos los misterios más increíbles de nuestra especie. La aventura comienza ahora. Antes de dar comienzo a este capítulo, es necesario aclarar que no vamos a redundar en profundos detalles. Nuestro objetivo simplemente es despertar la curiosidad de toda nuestra comunidad sobre este tema que no se enseña en los colegios, pero cuyas evidencias están ahí fuera, esperando a ser reencontradas. Youtubers muy famosos han hablado sobre los Anunnaki y la teoría de Zecharia Sitchin. Algunos de estos youtubers son los siguientes. Gaia es un canal de YouTube que se enfoca en la exploración de temas espirituales y esotéricos. Han producido varios documentales y series sobre los Anunnaki y la teoría de Sitchin. David Parceriza es un popular youtuber español que se dedica a la divulgación de temas relacionados con la ufología y la conspiración. Ha hablado en varias ocasiones sobre los Anunnaki y la influencia que habrían tenido en la historia de la humanidad. Dross Rotzang es uno de los youtubers más populares de habla hispana y se dedica a la exploración de temas paranormales y conspirativos. Ha hablado en varias ocasiones sobre los Anunnaki y la teoría de Sitchin. Javier Sierra es un editor y periodista español que se ha especializado en la exploración de temas espirituales y misteriosos. Ha escrito varios libros sobre los Anunnaki y la teoría de Sitchin y ha hablado sobre estos temas en varios programas de televisión y entrevistas. Iván Martínez, BM Gran Misterio, es un youtuber español que se dedica a la exploración de temas relacionados con la ufología y la conspiración. Ha hablado en varias ocasiones sobre los Anunnaki y la influencia que habrían tenido en la historia de la humanidad. El Quinto Tipo es un youtuber que se dedica a la exploración de temas relacionados con la ufología, la conspiración y los misterios del universo. En su canal de YouTube comparte teorías y análisis sobre temas como la existencia de vida extraterrestre, los avistamientos de ovnis, la antigua astronáutica y la teoría de los Anunnaki de Zecharia Sitchin. La sabana africana, vasta y majestuosa, es el lugar donde todo comenzó. Allí, hace millones de años, nuestros antepasados dieron los primeros pasos en su camino hacia la humanidad. En esa vastedad de hierba y horizontes lejanos, aprendieron a caminar erguidos, a cazar, a comunicarse y a sobrevivir. Fue un camino largo y difícil, lleno de peligros y obstáculos. Pero gracias a su ingenio, valentía y perseverancia, lograron superarlos y abrirse camino hacia la grandeza. Y de ese camino surgieron las grandes civilizaciones que han marcado la historia de la humanidad, entre ellas los sumerios,
un pueblo misterioso y fascinante que habitó la antigua Mesopotamia. Sus relatos están llenos de misterios y leyendas, de dioses y héroes, de conquistas y traiciones. Pero detrás de cada una de esas historias se encuentra el legado de una cultura que transformó el mundo con sus invenciones y descubrimientos. Los sumerios fueron los inventores de la escritura, la rueda, el arado y muchos otros objetos que hoy en día damos por sentados. Fueron los creadores de una civilización que sentó las bases de nuestra cultura occidental. Pero, sobre todo, fueron los guardianes de una sabiduría ancestral que aún hoy nos inspira y nos enseña. Una sabiduría que nos habla de la unidad de toda la humanidad, de la importancia de la justicia y la sabiduría y de la necesidad de cuidar nuestro planeta y a nuestros semejantes. En el siguiente capítulo te invito a adentrarte en los misterios de los sumerios, a descubrir sus leyendas y sus logros, y a aprender de la sabiduría de una cultura que marcó para siempre la historia de la humanidad. La aventura apenas comienza. Dicho esto, sé bienvenido, querido internauta, al mundo de los antiguos sumerios, donde la historia y la mitología se entrelazan, donde la sabiduría ancestral los inspira y donde la imaginación se expande. Zecharia Sitchin fue un escritor y autor originario de Azerbaiyán, que se dedicó a la investigación y estudio de las antiguas civilizaciones, especialmente la sumeria. Es conocido por su teoría de que los sumerios fueron visitados por seres extraterrestres de un planeta llamado Nibiru, que se encuentra en nuestro sistema solar exterior. Sitchin escribió varios libros sobre el tema, entre ellos El 12º planeta, El libro perdido de Enki y Génesis revisitado. Su teoría ha sido muy controversial y no es aceptada por la comunidad científica. Los sumerios fueron una cultura milenaria que vivió en Mesopotamia hace más de 5.000 años. Según Zecharia Sitchin, los sumerios tuvieron contacto con una raza extraterrestre llamada Anunnaki, provenientes de un misterioso planeta de nuestro sistema solar exterior llamado Nibiru, quienes llegaron a la Tierra para ayudar a la humanidad. Sitchin sostiene que los Anunnaki crearon al hombre mediante ingeniería genética a partir de una raza homínida primitiva habitante de la sabana africana y le enseñaron a la humanidad los fundamentos de la civilización. En su libro El 12º planeta, Sitchin argumenta que Nibiru, el planeta hogar de los Anunnaki, tiene una órbita de 3.600 años y que su acercamiento a la Tierra en el pasado antiguo es la causa de muchos de los eventos que se describen en las mitologías de todo el mundo. En su teoría, Sitchin destaca la existencia de los paralelismos entre el mito sumerio y el relato bíblico. Por ejemplo, el relato del diluvio en la Biblia se asemeja a la historia de Ziusudra, un rey sumerio que fue advertido de una gran inundación por los dioses y construyó una embarcación o arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales. También hay similitudes en la creación del hombre según Sitchin. En la Biblia se menciona que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, mientras que en los textos sumerios se habla de los Anunnaki creando al hombre mediante ingeniería genética. Debemos tomar en cuenta que la religión hebrea se desarrolló a lo largo del tiempo y fue influenciada por una variedad de culturas y tradiciones, incluyendo la religión cananea y la religión egipcia, lo cual nos lleva a la conclusión de que es posible que los escritores bíblicos hayan utilizado los relatos sumerios, entre otros, como fuente de inspiración para crear su mitología. Hay muchas similitudes entre los relatos bíblicos y los mitos sumerios, lo que sugiere que los escritores bíblicos podrían haber estado familiarizados con la literatura sumeria. Si bien es cierto que Abraham, considerado como el patriarca del pueblo hebreo, es originario de Ur, una ciudad sumeria ubicada en lo que hoy es Irak. Según la Biblia, Dios le habló a Abraham y le ordenó que abandonara su hogar en Ur y se dirigiera a la tierra de Canaán, donde establecería una nueva nación. Además de los paralelismos entre los mitos sumerios y bíblicos, Sitchin destaca la importancia de los textos sumerios en la historia de la humanidad. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura y dejaron registros detallados de su vida diaria, su religión y sus mitos.
Los textos sumerios incluyen descripciones detalladas de los dioses y sus interacciones con los humanos, así como relatos de eventos históricos y leyendas populares. Estos textos también hablan de la importancia de la agricultura y el comercio, lo que indica que los sumerios fueron una sociedad altamente organizada y avanzada. La historia del Sitchin ha sido criticada por muchos académicos, quienes argumentan que sus teorías no tienen base científica y que interpretó erróneamente los textos sumerios. Sin embargo, su obra ha sido muy popular entre el público en general y ha inspirado a muchos a explorar la cultura sumeria y la historia antigua. A pesar de las críticas y controversias que rodean la teoría de Sitchin, su obra ha generado un gran interés en la cultura sumeria y en la historia antigua en general. La huella que los sumerios han dejado en la humanidad sigue siendo una fuente de inspiración para los investigadores y para aquellos que buscan entender la evolución de la civilización. Es cierto que no existen evidencias arqueológicas concretas de la existencia física de los Anunnaki. Sin embargo, hay algo que no deja de sorprender a los investigadores: un mapa estelar del sistema solar, que fue descubierto hace muchos años y que parece contener información que va más allá de lo que los seres humanos podrían haber sabido en aquella época. En este mapa, los planetas se cuentan desde afuera hacia adentro del sistema, algo que no es común en los mapas astronómicos convencionales. Además, se nombran planetas que en esa época habría sido imposible conocer de su existencia, como Urano, Neptuno y Plutón. ¿Cómo explicar este enigma? Algunos investigadores han sugerido que el mapa estelar podría ser una prueba más de la intervención de los Anunnaki en la historia de la humanidad. Según esta teoría, estos seres extraterrestres habrían dejado este mapa como una suerte de señal, una prueba de su presencia en nuestro mundo. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que este mapa estelar sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma que nos invita a seguir explorando los límites de nuestra comprensión del universo y a reflexionar sobre el papel que los seres humanos jugamos en el vasto cosmos que nos rodea. Querido internauta, te invito a que reflexiones sobre estas leyendas, a que las examines con ojo crítico y a que decidas por ti mismo qué tan creíble es su historia. Y sobre todo, te invito a que te inspires en ella, a que te dejes llevar por su misterio y su belleza, y a que te conviertas tú mismo en un explorador, un inventor, un creador, en busca de nuevos horizontes. En conclusión, la historia de Zecharia Sitchin sobre los sumerios y su contacto con los Anunnaki ha generado mucha controversia, pero también ha despertado el interés en la cultura sumeria y la historia antigua. Los paralelismos entre los mitos sumerios y bíblicos son fascinantes, y los textos sumerios siguen siendo una fuente importante de información sobre la vida en la antigua Mesopotamia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio. Esperamos que hayan disfrutado del recorrido. Te invitamos a seguir explorando la riqueza de la historia antigua. Nos vemos en la próxima entrega.